Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Gabinete Waiver Cruz II de Aruba cumplió 2 años de gobernación. Más instancias se unen a la Expo de Salud. El terrorismo continúa afectando a Colombia. Situación de migrantes que se suben al tren de la bestia sigue siendo peor. Un joven se inyectó los labios en un lugar que no conocía y el resultado no fue el esperado. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con la gobernación actual que tenemos en este momento con el Gabinete Waiver Cruz II que cumplió esta semana 2 años de gobernación. La primer ministro hizo un recorrido de lo que ha sido estos 2 años, pero también viendo con positivismo el futuro. El pasado 20 de septiembre, el Gabinete Waiver Cruz II cumplió 2 años de gobernación. La primer ministro, la señora Evelyn Waiver Cruz, expresó que en los últimos 2 años hubo muchos retos, pero con esfuerzo, dedicación y amor lograron estabilizar a todos en la isla. Con el comienzo de la gobernación todavía, que sabemos estaba en el inicio de lo que fue la pandemia. El Gabinete Waiver Cruz II no logró solamente estabilizar al país Aruba, sino que ahora también nos estamos recuperando. Instancias locales e internacionales han visto esta recuperación y sabemos que no estamos en el lugar donde queremos estar, pero sin embargo estamos en buen camino. La primer ministro indicó que los trabajos realizados durante estos 2 últimos años no han sido fáciles. Los 8 ministros de este gabinete han trabajado y continuarán trabajando arduamente para la recuperación y que llegue a cada ciudadano. Gracias a los trabajos duros de los ministros, podemos notar hoy que la situación financiera está bajo control, según las declaraciones de la mandataria. Los gastos de gobierno están bajando y la entrada está subiendo, lo cual ayudará a pagar los compromisos financieros que tiene el país. La economía también está creciendo gracias a nuestro principal pilar económico, que es el turismo, mientras que la inflación, según sus palabras, ha estado bajando. Cambiando de tema, ya estamos exactamente a 2 días que se lleve a cabo la Expo de Salud y hay muchas instancias que estarán allí presentes. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Aruba Healthy Lifestyle y nos dijeron qué tienen para esta Expo. Vamos a estar presentes en nuestra cabina de Healthy Lifestyle Center con información muy importante respecto al consumo de sal, cómo disminuirlo para cuidar nuestro corazón porque se aproxima el Día Mundial del Corazón. Vamos a tener algunas sorpresitas para darle respecto a esto. Vamos a estar tomando peso, estatura, para darle su índice de masa corporal y ver qué tan saludables están. Entonces los invitamos a que nos visiten. Healthy Lifestyle Center está abierto para todo el pueblo de Aruba. Pueden visitarnos para consultas de nutrición gratis, para darles la guía que necesitan para tener una salud más óptima. Vamos a tocar la disminución del consumo de sal. Vamos a tener un flyer con tips cómo estar saludable en el trabajo, snacks, tips de movimiento, todo lo que pueden hacer para estar saludables durante el trabajo, medición de peso, estatura, índice de masa corporal y una sorpresita. Queremos invitar a toda la población de Aruba que se acerquen este sábado 23 de septiembre a la Expo de Salud y Bienestar, Salud Piatti Trabou, a nuestra cabina de Healthy Lifestyle Center para conseguir información muy valiosa y saber su estado de salud actual. Asimismo, instancias como Essential Wellness también harán parte de esta gran Expo de Salud, no solamente con suplementos, con vitaminas y muchísimos artículos donde ustedes van a poder adquirir esta información. Essential Wellness Retreat em 2 ramas. Nós temos Essential Health Supplies e também Essential Wellness Retreat. Essential Health Supplies te doen produto médico, por exemplo, rolstoel, que worden gehuurd. E também nós te doen Wellness Retreats, que nós te doen diferente de Wellness Services, por exemplo, Health e Wellness Workshops.
também nos dona mindful activities e também nutritional consultations. Nós também temos a parte de essential health supplies, nós também temos produtos que nós oferecemos, por exemplo, suplemento, produto médico, rollstool também, e a parte de essential wellness retreat, nós também temos diferentes folders que inanta para diferentes serviços que nós oferecemos no pueblo de Aruba. Nós também temos diferentes suplementos, como mencionar, também temos diferentes vitaminas e turcosta orgânico, também tem puro orgânico também, maca powder, upo haya inana, kutu costa orgânico, dus yan ang buwak kiko ta fit bo lifestyle e kiko abulo por uso. Quero invitar full Aruba para passar conosco dia 23 de setembro na Renaissance Convention Center e ng Essential também tem seu booth e namo pa haya diferente informação over the serviço nang kunosta oferecer e também o produto nang kunosta brinde. Esta semana estuvimos hablando de que las personas ya pueden empezar a hacer el pago del impuesto del vehículo de motor. Sin embargo, deben tener en cuenta la siguiente información, algunas condiciones para que también hagan parte del pago parcial. Sabemos que los usuarios ya podrán hacer el pago del impuesto de los vehículos, sin embargo hay condiciones para lo que trata el servicio de pago parcial. Deberán pagar el impuesto adelantado, es decir, antes del 31 de enero del 2024. Deberán hacer un pago por mes, deberán pagar una suma mínima requerida, sea 50 a 200 florines, dependiendo la categoría de la placa. No podrán pagar menos de 50 florines. También deben hacer un último pago a más tardar el 31 de enero del próximo año. El servicio de pago parcial es válido únicamente para el pago de impuesto de vehículo de motor. El pago mínimo depende de la categoría de la placa. Asimismo, el pago mínimo por mes depende en cuál categoría la placa del vehículo se encuentra registrada. Para los pagos online también deberán hacer el proceso debidamente. El person's number, el cual el vehículo está registrado, el número del auto y el periodo de cuenta que está pagando, por ejemplo, de enero a junio del 2024. El día 31 de enero es el último día que podrán pagar el impuesto, la primera mitad para el año 2024. Para los vehículos que caen en las categorías, por ejemplo, MFA, MV y placa de número, deberán pagar el impuesto completo antes del 31 de enero. Y empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, a pocas horas de que se llevara a cabo una nueva reunión entre víctimas del conflicto y todo lo que está ocurriendo en la guerra colombiana. Lamentablemente, un atentado se volvió a perpetrar. En esta oportunidad, 2 personas perdieron la vida y hubo varios heridos. Ella es la profesora Luz Estela Balanta, una de las 2 víctimas mortales del atentado terrorista en Timba, Cauca. Ella se movilizaba en su motocicleta rumbo a la escuela donde trabajaba, ubicada en Santander de Quilichao, cuando fue sorprendida por la explosión a las 7:15 de la mañana, hora en la que varias personas se desplazaban a sus trabajos. Este video, que al parecer es grabado por un policía oculto en una de las trincheras, deja ver cómo la explosión provocada por las disidencias de las FARC destruyó completamente la estación de policía y afectó la estructura de la escuela y el hospital de esta zona. Un momento que provocó estas reacciones de angustia entre los habitantes de Timba. Por favor, necesitamos ayuda acá en Timba. Volaron la estación, los policías están pidiendo auxilio. Por acá en las casas, mucho desastre. Por favor, ayúdennos. El ataque, provocado solo horas después de que las mismas disidencias llegaran a un acuerdo con el gobierno para un cese al fuego y un diálogo de paz a partir del 8 de octubre, provocó fuertes reacciones desde el mismo gobierno. El presidente Gustavo Petro confirmó la autoría en su cuenta de X, donde además dijo que la acción era una reacción de las disidencias a la ofensiva del ejército en el cañón del Micay y ordenó reforzar la operación. El ministro de Defensa dijo que habrá una evaluación con el presidente y el comisionado de paz sobre el inicio del cese al fuego el 8 de octubre. De manera que esa explosión es una actitud consciente, voluntaria, homicida del Estado Mayor Central contra la población civil. Y nosotros reprochamos estos actos porque es intolerable que se esté pregonando la paz, planteando el cese y desarrollando acciones de esta naturaleza.
Las autoridades en México indicaron que detrás del fallecimiento de la joven colombiana Ana María se encuentra este otro joven mexicano de aproximadamente 20 años. Su familia desde Colombia hizo el recuento de todo lo que ocurrió con su hija. Una llamada de un número desconocido y un mensaje poco convencional enviado aparentemente por la joven Ana María Serrano el 12 de septiembre marcó la vida de sus padres, que estaban fuera de México. Entra una llamada desconocida al teléfono, no la contestamos, pero pues dije aprovecho y le escribo. Le escribí a preguntar cómo estaba, no me contestaba, me pareció muy extraño porque pues, era una hora en la que ella estaría en la casa estudiando. De pronto entró un mensaje extraño que me decía espérame tantito y dije esto en la vida lo diría Ana María. Y de ahí entró un mensaje ya más largo de despedida y ahí mismo llamé al vecino y el vecino ya entró a la casa y pues ya estaba sin vida. El mensaje, según el relato de su madre, estaba entre un los quiero y un adiós, como si se tratara de un suicidio. Pero la realidad del dictamen indicaba una sola cosa. A esta joven de 18 años que soñaba con ser cardióloga, que era apasionada por los animales y la ciencia, la habían asesinado. Todos son suposiciones, o sea, eso la investigación no lo dirá. Lo único que sí tienen claro es que fue un feminicidio, no fue un suicidio y que, pues digamos que las investigaciones y todas las cámaras pues apuntan a que fue él. María Jimena se refiere a este joven, hoy capturado como principal sospechoso, quien no solo fue novio de su hija durante casi 2 años, sino también su compañero de clases durante otros 6 años, y con quien Ana María ya había terminado su relación sentimental hace unos meses. Y era una pareja como cualquier adolescente normal, eran muy felices, iban a fiestas, reuniones, venía este niño a comer a la casa. Cuando terminaron sí comenzó a ser intenso, o sea, le mandaba regalos y le mandaba mensajes y le rogaba que regresara. Digamos que ahí fue cuando, digamos que pudimos haber de pronto alentado alguna cosa, pero si era un niño tan normal, uno nunca se imagina que alguna cosa sí puede pasar. Una situación que a simple vista era normal, pero que detonó en mensajes un poco más subidos de tono por parte del exnovio de su hija y en la decisión de la joven de bloquearlo en redes sociales. Pero ese no fue precisamente el final de esa historia de amor adolescente o el comienzo de la vida universitaria de Ana María. Hoy su madre y familiares han sacado un escudo de valentía para abanderar la lucha contra los feminicidios y dejar un clamor anclado a su dolor. Y en Ecuador también, de igual forma que en diferentes países en Latinoamérica, ya hizo el arribo este temible fentanilo. Las autoridades hicieron una incautación a una supuesta farmacia en donde estaban dando este fentanilo. En agosto, la bahía de Guayaquil fue señalada como una de las zonas donde se comercializa fentanilo. Pero esta semana pasó de ser una sospecha a una realidad, porque la policía identificó un local donde almacenan medicamentos. Entre esos productos estaban 7 ampollas de esa sustancia, conocida como la droga zombie, que en Estados Unidos provoca la muerte de al menos 150 personas cada día, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del país norteamericano. El operativo denominado Centinela 2 lo realizó la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas de la policía. Los agentes también decomisaron 346 empaques, con más de 3.400 pastillas en total. Entre esas clonazepam, que se utilizan para tratamientos de ansiedad y depresión. Según los uniformados, estos fármacos ingresan al país de contrabando por la frontera sur y se expenden libremente. Incluso se ofertan en redes sociales. No hubo detenidos y en el decomiso no participó la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA, para que sancione al establecimiento y a sus propietarios, a pesar de ser la entidad que controla la cadena de distribución de 11 empresas ecuatorianas autorizadas para comercializar fentanilo, que legalmente es utilizado para calmar dolores fuertes después de cirugías. Y nos vamos a la situación que siguen viviendo miles y miles de migrantes de forma diaria, quienes se suben al tren conocido como La Bestia para poder cruzar la frontera y de esta manera, al llegar al puesto de control, entregarse a las autoridades americanas. Así es como llegaron cientos de migrantes a la frontera de Chihuahua, en la parte alta de un tren de carga. ¿Cuánto hicieron? Duro. Sí, Duramos 10 días en tren. 10 días, ¿desde dónde lo tomaron? Quedamos 3 días y medio varados en el tren en el desierto. Por esta situación, 60 trenes
están detenidos en distintos lugares de México, según informó Ferromex, por la cantidad de migrantes que utilizaban sus vehículos de carga. Estamos en la estación de Ferromex, aquí en la frontera en Ciudad Juárez. Y eso es lo que se alcanza a ver. Exactamente en uno de los trenes detenidos aquí al interior. Es la parte alta de este vagón y exactamente se le alcanza a ver una gran cantidad de ropa. Esto es parte de lo que dejaron los migrantes en uno de los vagones. Vean ustedes, hay una lona que les sirvió como carpa. Aquí al interior hay ropa, botellas de bebidas, pantalones. Con esto se cubrían del sol en el largo trayecto. La llegada masiva de migrantes ha provocado que no busquen albergue en Juárez. Ellos se van directamente al Río Bravo a entregarse a la patrulla fronteriza. ¿De dónde son? Venezuela. ¿Cuándo llegaron? Tenemos un mes ya que llegamos. Un mes. ¿Y en qué se vinieron ustedes? ¿En el tren? En el tren. ¿Por qué decidir cruzarse por el río? 3 meses. ¿Qué parece que es la única ¿Aquí a Juárez? Sí. Parece que están recibiendo la más organizada. En la puerta 36 del muro, larguísimas filas de migrantes esperan ser recibidos y procesados por la Border Patrol. Pues hablando de este tema de los Estados Unidos, Colombia, por ejemplo, es uno de los tantos países en América Latina que tiene que tener el documento de la visa para que los ciudadanos puedan entrar a territorio americano. Sin embargo, hay algunos cambios y también los tiempos de espera que cada vez más son largos. Desde el año 2022 empecé a hacer como todo el trámite para que me dieran la cita. Ahorita la tengo, pero para el año noviembre del 2024. Así es, 2 años de espera es el promedio para tramitar una visa de turista para Estados Unidos. Esta es la experiencia de Edgar Ramírez, un colombiano de 30 años que desea viajar para reencontrarse con su mejor amigo, a quien no ve desde hace 8 años. Y a ver si la pueden adelantar. Deberían como tener como una especie de simulacro, por decirlo así, para que descongestionen todas esas personas que estamos a la espera. Una opción es reprogramar la cita a través de la web de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, pero aún así las fechas disponibles siguen siendo lejanas. Nos dio el link y la contraseña. Imagínense, 2 años, 3 años para esperar un simple papel. Según datos de la Embajada Americana en Colombia, un total de 500,000 solicitudes de visas continúan en espera. En el último año se han entregado 375,000 visas, un número promedio calificado como normal. Sin embargo, de acuerdo con analistas, el alto número de casos sin respuesta se debe a la pandemia y a la búsqueda de nuevas oportunidades. Colombia está listado como uno de los países latinos con la espera más alta. Recientemente se anunció la reanudación de actividades del Grupo de Asuntos Consulares Colombia-Estados Unidos. Una de las propuestas en periodo de estudio es la excepción de visado para ciudadanos colombianos. Quiero decir que con respecto a las visas para los colombianos, hemos emitido a través de nuestra embajada en Bogotá un número récord este año y esperamos que esto continúe en el futuro, ya que es muy importante para nosotros que aumente el número de colombianos que van a Estados Unidos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas son las causas y posibles tratamientos para el hígado graso. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi esta manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. O data e llamada de un solo plan, queda chat com a bonfada. Oh hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos y muchos artículos en la ciencia indican cuáles podrían ser las causas de que las personas sufran de hígado graso. Anteriormente esto estaba relacionado con el consumo de alcohol. Sin embargo, con el tiempo se han dado cuenta que también el azúcar o las bebidas también podrían afectar a tener un hígado graso. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El hígado graso no alcohólica es una afección en la cual se acumula exceso de grasa. La causa principal, la mala alimentación, como consumir carnes que contienen mucha grasa, embutidos, los quesos, dulces, refrescos, entre otros. Todo el azúcar que está de más se va convirtiendo en grasa y se va depositando en el hígado, que es lo que no queremos. Antes se veía solamente en pacientes que eran, por ejemplo, alcohólicos, que bebían exceso de alcohol, pero hoy en día lamentablemente lo estamos viendo hasta en niños que consumen altos niveles de azúcares procesadas o alimentos con alto índice glicémico. Los altos índices glicémicos significa que el paciente que come un tipo de alimento le dispara el azúcar en el sistema y como hay tanta azúcar, el cuerpo no sabe, por así decirlo, cómo hacer con ella y la guarda como grasa. Esta enfermedad afecta al 25% de la población mundial y un 10% de los niños la tienen. El mayor riesgo es ser diabético tipo 2 y ser obeso. El 50% de los diabéticos tipo 2 la tienen, un 75% de los que tienen sobrepeso y un 90% que tienen obesidad. El hígado graso puede traer un sinnúmero de problemas. Ya de por sí, el que tiene hígado graso probablemente tiene síndrome metabólico y el síndrome metabólico sabemos que tiene muchas complicaciones cardiovasculares, desarrollar diabetes, desarrollar problemas con los lípidos, con el colesterol, stroke. Todo lo que sea metabólico está relacionado al hígado graso. Ahora hay una forma de medir no invasiva la grasa en su hígado. Se conoce como el FibroScan. Y vean estas impactantes imágenes. Una joven quiso arreglar supuestamente la apariencia de sus labios cuando fue a un lugar que ella no conocía a inyectárselos. El resultado no fue el esperado. Ailén Moreira es una joven TikToker que compartió en su vlog, en su cuenta, que fue a inyectarse ácido hialurónico en un lugar que no conocía y que no salió como ella esperaba. Las imágenes del resultado impactaron a sus seguidores y advirtieron de un hinchazón que no era normal. El video, que fue compartido por un usuario, inicia con el título: "Hoy me inyecté los labios en un lugar que no conocía". Además, sumó unos emojis de banderas rojas, lo cual indica una especie de alerta. Al comienzo del blog, ella narra su experiencia. Ailén muestra el antes y muestra un video de donde se puede ver sus labios previo a la intervención estética. Después adjunta otra filmación donde se ve acostada allí con una boca un poco hinchada y roja por los pinchazos de las inyecciones. Ya en la tarde, recién salida de la estética, el tamaño de sus labios se veían hinchados, pero no mostraban ningún indicio de algo abnormal. Sin embargo, todo cambió cuando abandonó el establecimiento. Una vez llegó la noche, los labios allí tomaron un color más o menos violeta y empezaron a hincharse de una forma extrema. Y vean este impactante video que ocurrió en Japón, como muchos ciervos se refugian de la lluvia, acompañado también de las personas. Una imagen emotiva. Un video de una hermosa escena entre los seres humanos y los animales se viralizó durante los últimos días en redes sociales, en donde se puede ver la dinámica entre los ciervos y los pobladores de Nara, en el Japón. Nara es una turística ciudad de Japón que es conocida por sus templos ancestrales y rutas de peregrinaje sagradas. Sin embargo, su mayor atractivo turístico reposa en los más de 1000 ciervos domesticados que deambulan tranquilamente por las calles del parque de Nara. Los ciervos, también llamados venados, son mamíferos conocidos por sus hábiles movimientos e imponentes astas ramificadas en las cabezas de los machos. En esta oportunidad se puede ver el extraordinario momento en donde se presencia la relación tan armoniosa entre animales y humanos, en donde los ciervos se sienten seguros y a gusto en presencia de personas. Y a esta hora, una vez más, llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la aerolínea que nos conecta con Colombia Wingo.
Haz las maletas y vámonos a Colombia. Wingo te conecta con Bogotá, Medellín y Cali. No te pierdas estos increíbles destinos. Visita www.wingo.com para reservar tus tickets o visita www.airportaruba.com para más información. Si quieres descubrir Colombia, Wingo te ayudará con sus vuelos semanales a estos 3 destinos. Y llega nuestra sección de las más virales y les presento a este pequeño niño que es emotivo al momento en que se da cuenta que su pequeña hermanita aprendió a caminar. Este encantador clip captura el inolvidable momento en que una bebé da sus primeros pasos, un hito que desencadena una conmovedora reacción de su hermano mayor. El video, que fue compartido ampliamente en plataformas, allí muestra la relación única y tierna entre dos hermanos. En la grabación ambos están sentados en el suelo como en cualquier día normal en su casa. La bebé, que previamente ya había mostrado interés por incorporarse, decide dar un paso adelante, pero esta vez es diferente. Sin previo aviso, la pequeña empieza a mover sus pies con determinación, dando sus primeros titubeantes pasos hacia adelante. La sorpresa y alegría de este logro se reflejan en su rostro de manera inconfundible. Sin embargo, lo que realmente destaca en este conmovedor video es la reacción de su hermano mayor. El niño, que estaba observando con atención a su hermanita, no puede contener sus emociones al presenciar este hito tan importante en el desarrollo de la pequeña. Sus ojos se llenan de lágrimas y su rostro refleja una mezcla de asombro y orgullo. Mucha atención, que las siguientes imágenes no son aptas bajo ninguna circunstancia. Un joven decidió plancharle el cabello a su amiga, pero con una plancha para planchar la ropa. Recientemente, un joven se hizo viral en TikTok por tener una singular técnica para planchar el cabello de su amiga. Muchos usuarios confirmaron que la inusual estrategia tiene buenos resultados. ¿Qué hizo? En este clip se observa cómo el joven alisa el cabello de la mujer con una plancha de ropa. Con mucho cuidado pasa el aparato sobre el pelo una y otra vez hasta dejarlo uniforme. Asimismo, comienza a peinar muy despacio para darle el toque final al peinado. La peculiar forma en la que el joven ayudó a su amiga a plancharse el cabello llamó la atención de muchos de cibernautas, quienes reaccionaron de una forma única, indicando que esto podría terminar mal. Y todo porque hoy es jueves. Los dejo con la sección de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad con esta pequeña niña que es tremenda porrista y utiliza a su mejor amiga, que en este caso es una gallina, para también realizar sus trucos. Una pequeña que realiza sus entrenamientos y rutinas de porrismo junto a su gallina se ha vuelto tendencia en redes sociales. La madre de la menor de edad es quien comparte los momentos especiales de su hija junto a esta ave. En uno de los más recientes metrajes compartidos por la mujer, se observa a la niña, llamada Fallon, cargar a su gallina mientras realizaba un movimiento conocido como Liberty. Asimismo, en otro metraje, la pequeña toma el ave en sus manos mientras practicaba la coreografía. La madre de la menor explicó que la gallina fue bautizada como Kelsey. Ella y la niña tienen una amistad entrañable, pues están juntas la mayoría de tiempo, por lo que podría decirse que son mejores amigas. Y no es todo. Por medio de Instagram también la mujer presentó. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que para ver esta y todas nuestras emisiones nos pueden seguir en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.